Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio Dallo. Mi nombre es Ignacio Dallo. Quiero agradecer la invitación a este primer Congreso Internacional Online, Ortobiología, a los doctores organizadores Gonzalo Mora y Pedro Bernaldez por esta invitación. Para mí es un honor poder participar. El título de esta presentación, de esta charla, es Aumentación biológica en menisco. Podríamos definir a los meniscos como dos estructuras dinámicas compuestas por células y una matriz extracelular del colágeno y agricán que presenta vasos y nervios y que funcionan sinérgicamente para facilitar la biomecánica normal de la rodilla, junto con los ligamentos, la morfología ósea, el cartílago y la membrana sinovial. Los mismos están sujetos a variaciones anatómicas, así como también a cambios postraumáticos o fisiológicos como consecuencia del envejecimiento. Una de las principales funciones que tienen los meniscos es darle la estabilidad a la articulación, colaborar con la misma, a través de sus relaciones con los ligamentos, como en este caso los ligamentos coronales, que se ve en la imagen de la izquierda, el ligamento meniscofemoral, el ligamento meniscotibial. También, como ven en esta imagen de la derecha, la íntima relación que tiene el menisco interno con el ligamento colateral interno, en el cual se encuentran un gran número de mecanorreceptores como componente neural, ayudando a la función de propiocepción, muy importante en la estabilidad articular. El cuerno anterior del menisco externo, fíjense en la imagen de la derecha, en esta disección preciosa de Robert Smilewski, cómo tiene una íntima relación con el ligamento cruzado anterior, y también una gran presencia de mecanorreceptores, conformando al sistema de los meniscos como un sistema menisco-ligamentario, rico en mecanorreceptores, con una función muy importante en la estabilidad. También en la cara posterior, los ligamentos de Humphrey y de Reisberg, en el cuerno posterior del menisco externo, pasando por delante y por detrás del ligamento cruzado posterior, también contribuyen a este mecanismo recién mencionado. El impacto, también la absorción del impacto es una función clave del menisco en esta ultraestructura, como vemos aquí en la imagen muy gráfica, donde las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2 y el agricán se distribuyen de forma en 3 capas distintas para absorber el impacto. Estas fibras son muy importantes, las que están en amarillo, las fibras circunferenciales, porque ayudan a que ese menisco tenga esa función de anillo, de aro, que luego vamos a hablar, y las fibras radiales que anclan a esas fibras circunferenciales, dando a esta estructura un componente muy estable. La biomecánica, todos sabemos muy bien la importancia de este efecto. La compresión axial que ejerce el fémur sobre el platillo tibial es convertida en una tensión circunferencial, lo que conocemos en inglés como el hoop stress, y esto es lo que debemos tratar de preservar cuando hacemos un tratamiento del menisco. A nivel celular, autores como Peter Verdon, que han estudiado muy bien el menisco, han encontrado dos fenotipos distintos, bien marcados, cada uno con una función distinta, uno en la periferia y otro en la zona más medial del menisco. La circulación está dada fundamentalmente por la arteria genicular media y algunos ramos del tejido sinovial, en esta imagen tan conocida, publicada por Arnowski hace muchos años, pero hay trabajos recientes, como este publicado por Bert Mandelmann y Jorge Chala en el Orthopedic Research Society el año pasado, donde han encontrado microvasculatura en la zona blanca, como ven en las flechas que voy marcando, son pequeños vasos en la zona que antes se creía que no había, y en esos vasos están estas famosas células llamadas pericitos o MCs perivasculares que se pueden movilizar de la pared del vaso al tejido
local o también mediante la circulación. Cabe recalcar que en los últimos años este término de células mesenquimales ha sido cambiado por el mismo descubridor, Arnold Kaplan, y las siglas las dejó igual, pero hoy en día las llama Medicinal Signaling Cells, porque sus efectos in vivo son parácrinos y tróficos y no tienen el potencial de célula mesenquimal pluripotencial. Dentro de los mecanismos de reparación meniscal existen los factores biológicos con dos vías. Una vía extrínseca dada por esta vasculatura, por estos microvasos que liberan los factores de crecimiento y la fibrina dando un coágulo de regeneración. Y en la zona medial el mecanismo de cicatrización está más relacionado con la autocapacidad de regeneración que tienen estas células junto con los nutrientes del líquido sinovial que ingresan por canalículos y por microporos a través del bombeo del impacto y de la marcha. El factor mecánico es muy importante, como siempre lo mencionamos, porque la carga fisiológica y el movimiento estimulan a las células del menisco, está comprobado que sus efectos antiinflamatorios y anabólicos, y lo contrario, cuando hay una carga patológica, es decir, o un gran deseje, o una compresión, o una carga excesiva, se estimula el catabolismo, la inflamación y la apoptosis. Debemos dividir en dos grandes grupos muy distintos dentro de las lesiones meniscales. Las lesiones degenerativas, que son lesiones de un comienzo insidioso, sin un traumatismo previo reconocido, y están dentro del contexto de una rodilla que ya tiene una falla degenerativa, como muy bien lo define el consenso de ESCA publicado el año pasado. Y las lesiones traumáticas son lesiones, como el nombre lo dice, con un traumatismo previo, de comienzo agudo, súbito, en una rodilla previamente sana. Fíjense, desde el año 1948, esta publicación de Fairbank, publicada en el Journal Bone and Joint británico, donde en su trabajo tan interesante en 107 rodillas menisectomizadas, nos avisaba que la menisectomía no era un procedimiento inocuo, desarrollando los signos de Fairbank, que él describió muy bien, y generando esta catástrofe que todos conocemos y ninguno queremos tener. Es por esto que las terapias nuevas apuntan a reparar el menisco, a tratar de cicatrizarlo y de mejorarlo y de preservarlo. Como ven en la imagen, las diferentes técnicas dan una buena tasa de resultados a largo plazo, con una tasa de falla del 22 al 24% para diferentes técnicas. Por supuesto que esto puede ir empeorando con el tiempo, pero la idea y el objetivo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro propósito a futuro es optimizar la biología para que este menisco regenere de la mejor manera, cicatrice de la mejor forma, para tener una menor tasa de falla y una mejor durabilidad. Pero primero, cuando uno quiere tratar un tejido, debe tener en cuenta, en el caso de los meniscos, el ABC. El ABC incluye una reducción anatómica de la lesión, una aumentación biológica cuando se pueda, y una compresión circunferencial para preservar ese efecto de anillo. También la regla de los 4 es una ayuda a memoria importante a la hora de tratar una lesión meniscal. Las lesiones con una distancia de 4 milímetros del borde tienen un mejor poder de cicatrización, pacientes menores de 40 años, eso ahora está un poco cambiando y sabemos que la edad se está corriendo un poco para arriba. La diferencia entre las suturas, el tiempo ideal para operar un menisco, y en cuanto al postoperatorio, según el tipo de lesión, la inmovilización por 4 semanas, el retorno al deporte por 4 meses. Esta es una regla del 4 de ayuda a memoria. Ahora bien, aquí tenemos enumerado en esta diapositiva, en azul, como ven ahí, todas las técnicas y estrategias que podemos implementar para mejorar una cicatrización de un menisco. El rasping o abrasión sinovial, los canales vasculares, las microfracturas, el coágulo de fibrina, el PRP, las células de diferentes fuentes y algunos andamios.
es una encuesta que se hizo en un webinar hace muy poco a diferentes especialistas del mundo, qué tipo de técnica utilizaban para mejorar esta cicatrización. La gran mayoría, dijo que utilizaba rasping o abrasión sinovial. Esto es un gesto muy sencillo, sobre todo para los cirujanos artroscopistas, poder hacerlo. Luego estas microfracturas, para liberar esos componentes dentro de la médula ósea, células, factores de crecimiento, citoquinas, inhibidores de la interleuquina 1, que generan un proceso de cicatrización. También las trefinaciones han dado como un número importante en muchos especialistas que la utilizan, y el PRP también, 27% es el resultado. Coágulo de fibrina, 13%, y células madre todavía tenemos pocos médicos que lo están practicando. El rasping, esta técnica de abrasión sinovial, genera buenos resultados en lesiones parciales o estables, periféricas, o cuando se hace dentro del contexto de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Estos microcanales que podemos hacer en la lesión con una aguja espinal de 22, maleable para acceder a los diferentes puntos del menisco, pero también es para lesiones pequeñas, no degenerativas, en la zona roja, y hay que tener cuidado de no dañar esas fibras circunferenciales. Las microfracturas o marrow venting también son un gesto bastante sencillo de hacer. Hay que tener cuidado de no lesionar ninguna estructura como la fibra de los ligamentos en la notch. Por eso también se puede hacer, como ven en la imagen de la derecha, se puede hacer en la cara externa del fémur. Hay varios trabajos publicados que han demostrado su eficacia, como este de Kaminsky, nivel 1 de evidencia, que muestra una mayor tasa de cicatrización en los pacientes con microfracturas. También se comparó esa técnica con pacientes que se le ha reconstruido el ligamento cruzado anterior, y se han demostrado que ambas técnicas tienen resultados similares, con tasas de fallas o reoperaciones similares. En este trabajo publicado por Robert Laprade y Jorge Chala en el 2017 en el American Journal of Sport Medicine. El coágulo de fibrina también es una técnica válida que se utiliza desde hace muchos años en trabajos preclínicos que todos muy bien conocemos, de Arnowski, y que hoy en día hay algunos autores que lo utilizan. Les recomiendo esta publicación de la Arthroscopy Technique, donde está la técnica muy bien descrita y desarrollada, por eso no me quiero explayar en eso, pero todavía sigue siendo un poco complicado dejar el coágulo, como ven ahí en la imagen, dejar el coágulo en el lugar para que actúe de scaffold y libere los factores de crecimiento. Todavía es un poco un enigma saber si eso queda realmente en el lugar, ¿no es cierto? En cuanto al PRP, ya deben haber escuchado muchas charlas en este congreso explicando muy bien las funciones del PRP y sus componentes, por eso tampoco me voy a extender en esto, pero les quiero comentar que existen muchos diferentes métodos, como ven en la imagen, diferentes centrífugas que nos dan diferentes productos con diferentes concentraciones de factores de crecimiento, inclusive también diferentes concentraciones de glóbulos blancos, de glóbulos rojos algunos. Por eso estamos hablando de diferentes productos. Como ven en este trabajo, publicado por Jason Dragoo de Stanford en el American Journal of Sport Medicine, donde han encontrado y donde han documentado esta gran variabilidad dentro de los diferentes sistemas de preparación del PRP. Para eso es importante utilizar alguna clasificación. Esta es una de las más aceptadas a nivel mundial, la de DeLong y Masoka, publicada en el Arthroscopy en el 2012, en el que tiene en cuenta, se llama POW, porque tiene en cuenta la P de plaquetas, según la concentración que tiene, lo divide en 4 tipos, la A de activación, cómo es el método en que se activa o que no se activa el PRP, y la cantidad de células de glóbulos blancos, si tienen neutrófilos o no, también lo divide en 4 tipos. En cuanto a lo que nos dice la evidencia, si el PRP ayuda en las lesiones meniscales, este es un systematic review con una metodología muy buena que se los recomiendo leer, publicado en el Arthroscopy este año por el grupo de Rush University, donde está el doctor Brian Cole, Jorge Chala, Adam Bianchi. Son traumatólogos con mucha experiencia en investigación.
y evaluaron muchos trabajos, pero solamente seleccionaron 5 trabajos nivel 1 a 3 de evidencia y vieron qué resultados clínicos y por resonancia tenía. Encontraron que de esos 5 trabajos solamente 2 dieron resultados a favor del PRP, de los cuales estaba incluido el trabajo de Kaminsky, que es un trabajo nivel 1 de evidencia, en meniscos de asa de Valde suturados. En 19 de ellos se le agregó el PRP para aumentar y 18 fueron solamente la sutura. El grupo de PRP mostró mejoras significativas en los scores clínicos y también una tasa de falla significativamente menor que el grupo control sin PRP, a los 4 años. Los otros 3 trabajos no mostraron diferencias significativas. Este es un metaanálisis también muy riguroso, muy bien diseñado por el grupo de Seth Sherman, de Constant Chu y de Max Zafran en Stanford, California, donde además evaluaron la tasa de fallas. Este trabajo todavía son resultados preliminares, va a salir este año en el American Journal, pero como ven ahí en el gráfico de significación estadística, pueden ver que la tasa de falla para el grupo de PRP es menor que para el grupo sin PRP, 10.8 versus 27% de posibilidades de falla. Resultados clínicos similares. Estos trabajos tienen muchas limitaciones y para poder tener evidencia científica de alto nivel necesitamos que los trabajos puedan analizar la mínima diferencia clínicamente importante y también los síntomas aceptables del paciente. También debemos poder seleccionar qué localización es la que más mejores resultados tiene, qué tipo de lesión o qué técnica de reparación y de aumentación. Este trabajo, que también es muy bueno porque en 550 pacientes a 3 años de seguimiento que se le hizo la reparación meniscal, compararon el efecto del PRP, el efecto de la reconstrucción del ligamento cruzado, el efecto de la reconstrucción y el PRP, y un grupo sin nada, solamente la reparación. Y lo que ellos observaron en todos estos pacientes es que el PRP ayudó a disminuir el riesgo de falla en las reparaciones, pero cuando se hacía junto con el ligamento cruzado no tenía un efecto positivo. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con la liberación de los componentes de la médula ósea por el túnel que se realiza, eso mejora la tasa de cicatrización. En cuanto a las terapias celulares, este trabajo publicado en el 2019 en la revista Cells es un review muy bueno. También encontraron 5 trabajos clínicos, uno solo nivel 1 de evidencia, que es el trabajo de Bagnes, randomizado y controlado, utilizando células de la médula ósea halogénicas. Los otros trabajos, como el de Pack, Centeno, Onoy y Sequita, son serie de casos. Algunos utilizan células de la grasa, otros células de la médula ósea o células del tejido sinovial. Todos dan buenos resultados clínicos por resonancia, como ven en la imagen, los scores, y en esta imagen de resonancia 3D que ven un porcentaje importante de cicatrización. Este es un caso publicado por la Prade en la revista de ESCA, un varón de 29 años con una lesión radial, como ven en la imagen de resonancia, en los 2 cortes, y en la de artroscopía, una lesión B3 en el cuerpo del menisco interno, lesión traumática. Se le hizo una sutura con este método especial, criss-cross transtibial, y se lo aumentó con médula ósea y PRP, observando a los 6 meses una cicatrización muy buena en la imagen de artroscopía. Pero no todo son buenos resultados, también hay que presentar los que no son tan buenos, como en este caso, publicado en el GBGS americano, por el grupo de Scott Rodio del Hospital for Special Surgery, un paciente que había sido sometido a una cirugía del menisco en 2 oportunidades. Al año posterior a la segunda cirugía de reparación, el paciente tenía dolor. Se le realizó una resonancia magnética y, como ven en esta imagen de resonancia, en la imagen A, un osículo, una imagen compatible con osículo en el cuerno posterior, un osículo intrameniscal, que es una formación ectópica ósea.
Aquí en la imagen D también vemos en el cuerno posterior esa imagen muy clara. Entonces se decidió hacer la artroscopía, se hizo una escisión de ese osículo y se confirmó el diagnóstico presuntivo por histología. Como conclusiones, los autores dicen de que este osículo, que no es frecuente de encontrar en una lesión meniscal, puede estar debido a las citoquinas abundantes dentro de la médula ósea concentrada o también como consecuencia de la tunelización para la reparación. Por lo tanto, es una posible complicación a tener en cuenta dentro de este procedimiento. Para finalizar, debemos recordar, y creo que estamos todos de acuerdo en esto, que la reparación meniscal proporciona mejores resultados a largo plazo y cambios degenerativos menos severos que la meniscectomía. Eso está claro. Con la implementación del ABC para una correcta reparación, así como también la continua mejora que existe del instrumental artroscópico y en las terapias biológicas, con el conocimiento de la biología, tanto la reparación o la preservación, regeneración del menisco son cada vez más posibles en todo este espectro de lesiones meniscales. Pero necesitamos ensayos aleatorios prospectivos que sean controlados con un grupo control y comparados entre varias técnicas distintas para saber cuál de ellas es la más útil de todas. Si utilizar células, si utilizar factores de crecimiento del plasma. Por lo tanto, todavía tenemos mucho por aprender, pero creo que estamos en un buen camino si seguimos aprendiendo la biología del cuerpo humano. Gracias por su atención.